confianza, pues si ya Sí, le venís de varios aciertos, me parece no, está bien. que tiene mérito, ¿o no? Sí. Bueno, ese es el caso de Cristian Butier, que está en contacto con nosotros, CB Consultores, una consultora de opinión pública. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por atendernos. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Todo bien. Bueno, viste que ser encuestador de un tiempo a esta parte viene siendo complicado porque uno tiene que sacar chapa de los pronósticos que acertó, como para decir, bueno, ténganme algo de confianza. Pero, bueno, no sé. Primero contame cómo está el hecho de encuestar hoy por hoy, si la gente está reticente, si contesta, si miente. Yo, por ejemplo, cuando me llaman para hacer una encuesta, corto automáticamente. Bueno, no tengo tiempo, no tengo No, pero escuchá paciencia. que te pregunta, escuchá que te pregunta. No, no, Ah, yo sí le escucho. Ahora te no. paso el número, Cristian, así no gastás el llamado. No, no, Sí, pero, no sí, les, sí, a pero veces pará, sí, ¿a me qué hora ahorro. son a la siesta? Entre eso y lo que te quieren ofrecer, digamos, mejores promociones con el plan de teléfono, vos ya ves el número y te dices, encima es una máquina, ni siquiera una persona, estamos haciendo un tin, listo, yo soy muy mala, o sea, no sumo, pero por ahí la gente le gusta contestar encuestas, no sé. No, pero es verdad, es parte de una circunstancia que se está viviendo, la apatía es transversal a todo. Cuando uno está apático para todo. Ujú. Entonces no es solamente estoy apático con la política o con los políticos, sí, me encanta responder encuestas, me encanta hablar de política con la familia, me encanta hablar de política con los amigos. No, todo lo contrario. Está O complejo. sea, estás apático, ignorás el tema, lo evitás y obviamente todo lo que tenga que ver con la política se ve reflejado de esa manera. Y sí, tenemos un problema, nosotros no ha bajado considerablemente la tasa de participación, con lo cual nos cuesta mucho más caro llegar a completar las muestras que necesitamos, que Ujú. no siempre son los 1000 casos que publicamos, los 2200 casos que publicamos, son mucho más casos. Vos después tenés que empezar a ponderar y a procesar, y ahí está obviamente Para lograr una la, muestra de 1.200 casos, que ya podría ser un estudio medianamente representativo, ¿cuántas personas tienen que llamar o tratar de acercarle el cuestionario? Mirá, te voy a dar un dato que A lo ver. hicimos hace poquito. El Boca de Urna de la elección de Córdoba, que lo hicimos el domingo pasado, hicimos 240.000 contactos para lograr tener 3.000 casos provinciales. 240.000 240.000 contactos, Para tener, 3.000. 3.000 casos. o sea que 1%. Una persona cada 100. ¿Sí? ¿Y eso es Es porque muy no loco. atienden así que son como yo o porque vos te das cuenta que es inconsistente lo que dice? No, porque no atienden, porque ignoran el correo, o sea, ignoran el correo, ignoran el llamado, ignoran, y bueno, es parte de lo que está pasando. Y sí. Digo, bueno, a ver, pero volvemos a lo mismo, el secreto de nosotros es ser lo más masivo posible o tener el mayor equipo. Nosotros estamos girando mucho ya las herramientas online y nos vienen dando muy buen resultado. Y no solamente por elecciones provinciales o nacionales o locales, digo, la venimos probando en diferentes escenarios. No, y esto lo invito a los vecinos del Corriente que googleen lo que nosotros proyectamos en 2021 para la elección de gobernador, los 50 puntos de diferencia de Valdés, con lo cual vamos certificando la metodología elección tras elección. Hay otras que quedamos más lejos, producto de cuestiones coyunturales de selección, que nos ayuda a aprender también, ¿eh? No Claro. siempre se puede tratar, digo, es parte de este proceso y entender que es una ciencia social, no una Ujú. ciencia exacta. 2 más 2 no es 4 en política y menos en procesos electorales cuando hay este grado de apatía. A ver, Pero Yo sacando eso, quiero decir algo no a permite favor la de diferencia. a favor de Boutier. Me tocó entrevistarlo a él en la previa a las elecciones y él había arrojado ese resultado, creo que era 72, 73% el resultado para Valdés gobernador. Cuando hablo con él le digo, me parece que están muy exagerados, le digo. Dice, no, ese es el número que nos está dando. ¿Se acuerdan que hacían la imagen positiva de cada uno de los gobernadores? Y ese es el número el que nos está dando. semáforo. Claro, le digo, nada, me parece que están exagerando. No, Gustavo, en serio, ese es el número que nos va a dar. Es más, creo que va a llegar al 75%. Cuando colgué dije, no, está hablando. 77%. O sea, acá vale la pena aclarar, decir que arrojaron un resultado que nadie esperaba y acertaron muy bien en esas elecciones. Sí, por eso lo seguimos llamando. Sí, claro, por eso. Cris, Cristian, buenas noches. ¿Cómo va? Bien, conquistar el voto por fuera de la pecera para los candidatos presidenciales, estoy hablando, ¿es ahora o es luego de las PASO? Te pregunto esto porque vos has visto que hubieron algunos chisporroteos entre los candidatos de Juntos por el Cambio. Yo interpreté en algún punto que a lo mejor
Larreta lo hacía para desprenderse de la imagen del gobierno de Macri y que lo vieran de otro modo, digamos, por fuera del voto duro del PRO. Sí, el caso de la estrategia de Larreta es muy particular porque él está observando que el voto duro se está quedando con Patricia Bullrich y no con él. Ese es el gran problema de Larreta, pero sería una excepción a la regla. La regla indica que en estos momentos, en momentos de paso, donde importan los pisos electorales, no los techos, tenés que fidelizar el núcleo duro, tenés que acercarte a ese núcleo duro. Y de última peleáselo con tu principal contrincante. Lo vemos, por ejemplo, en el lado del propio Frente de Todos. No lo veo a Sergio Massa, bueno, Unión por la Patria. No lo veo a Sergio Massa ahora atacando el kirchnerismo, diferenciándose del kirchnerismo, o planteándose como una superación al kirchnerismo en este momento. Necesita esos votos. Sí lo debería hacer en el marco de un potencial balotaje. Ahí sí tenés que pescar por fuera de tu pecera. Ahí sí tenés que buscar electores de fuerzas chicas que se quedaron en el camino en las PASO porque no pasaron el umbral de 1.5, o de los que no llegaron al balotaje. Por lógica, el discurso ahí se hace un poco más abstracto, más amplio, y que hay una tendencia que la estamos viendo a nivel regional, en Colombia, en Chile y en Brasil. En instancia de balotaje, la elección gira hacia el centro. En instancia de primarias o primera vuelta, o en el caso de Argentina, las PASO, gira hacia los extremos. Claro. Por eso es importante el núcleo duro. Por eso es muy rara la estrategia de Larreta y hay que ver si le da resultado. Cristian, empecemos. Tengo una placa tuya con una pregunta que hicieron, una de tu trabajo, de tu consultora. Ahora, si mañana fueran las elecciones PASO para presidente y vice, ¿usted a quién votaría? Y ahí tengo los resultados. ¿Me ayudás a compartirlos? ¿Ustedes a quiénes les dan como los más votados? En la interna de Juntos, ¿quién gana? Bueno, en la interna de Juntos tenemos un empate técnico, pero mejor Bullrich Petri, con el 17.3% sobre Larreta Gerardo Morales con el 16.5%. Eso le da una proyección a la fuerza del 33.8%. Dato importantísimo. No va a haber una transferencia taxativa de los votantes de Larreta hacia Bullrich o de Bullrich a Larreta, pero sí hacemos una proyección del espacio para después empezar a evaluar cómo están posicionados por espacios. Lo digo esto porque ya uno automáticamente dice, bueno, si gana Bullrich, se van todos los votos de Larreta, y si gana Larreta, se van todos los votos de Bullrich. No, para nada. Justamente en el marco de esta interna, donde son dos modelos de país distintos, no termina siendo una interna propositiva. Empieza a haber desgaste que genera erogación de electores. Muchos votantes de Bullrich, en vez de quedarse con Larreta, se pueden ir a Milei. Muchos votantes de Larreta, que son más moderados, en vez de quedarse con Larreta, en vez de quedarse con Bullrich, bueno, observarán otras opciones o se convertirán en nuevos indecisos. Prácticamente el 65% de cada uno de los electores, ya sea de Bullrich o de Larreta, se quedan en Juntos por el Cambio. El resto empieza a analizar, nuevas perspectivas. Bueno, Massa, entre Massa y Grabois, bueno, es una amplia diferencia a favor de Massa en esa interna. Juntos totalizarían un 29,1%, pero según los datos que vos tenés, Massa sí se podría convertir en el candidato más votado en las PASO, individualmente. Sí. A ver, Sergio Massa creo que va a ir en una campaña de menor a mayor. Creo que este es el número base, piso de Sergio Massa. No tiene mucho más para crecer en la instancia de las PASO. Hay que ver después cómo crece a medida de las generales, naturalmente en un potencial balotaje. Pero sí le saca una diferencia muy grande a Juan Grabois, que es un actor importantísimo en Unión por la Patria. Digo, no es un problema para Massa, es un plus para Massa. Porque Juan Grabois se transforma en la válvula de escape de muchos electores filo-kirchneristas, de movimientos sociales, de izquierda, que en el caso que no tuviese un Juan Grabois, analizan hacia dónde van. Porque Sergio Massa no es su principal opción. Y bueno, y Milei lo tenés, disculpa, con 17,2. ¿Vos vas viendo que se amesetó lo de Milei? Sí. O sea, una segunda vuelta. Es una espuma que empieza a generar una base. Obviamente Javier Milei es muy difícil que esté en este momento y proyectando para agosto por debajo de los 14-15 puntos, pero no es el elector de 3/3 cerca de los 25 puntos. Eso se da por múltiples factores. Uno de ellos, por el desencanto que fue generando los diferentes resultados de los candidatos del espacio libertario
en las diferentes provincias. Ya empezaron a darse cuenta que el espacio libertario en sí no tenía músculo electoral, era más una militancia de redes sociales que una militancia real de territorio, y que claramente no se vota en Twitter, se vota en las urnas, con lo cual ahí empezaron a haber un sinceramiento, que llegó al punto de hasta convertirse cerca de ser un sincericidio, porque empezaron a darse rupturas, porque ya los militantes de las provincias, que Milei no le prestó apoyo porque sabía que le podía ir mal o en su efecto despegarse, ya hoy lo ven de reojo a Milei y dice, mira, la verdad que Milei no sos mi salvador. Entonces se empieza a reconfigurar todo, pero Javier Milei creo que yo tiene una base del 15% porque supo capitalizar ese desencanto de las principales fuerzas. Pero para entender la circunstancia, no es un escenario de tercios, Claro. es un escenario que Cristian, tiende a polarizar. Cristian, vos dijiste que el 65% de los votantes de Juntos por el Cambio se queda en la ciudad. ¿Y ese 35% está medido a quién podría ir? ¿O es indeciso? Si gana Bullrich, el 35% Bullrich, puede ser moderado, ¿podría ir a Massa? ¿Qué es lo que dice el Turco Asís, por ejemplo? ¿Está medido eso? Es la pregunta. No creo, sí, pero no lo tenemos así. A ver, tenemos un porcentaje ínfimo que va más a... pero no, se convierten en nuevos indecisos. Algunos caen en un peronismo no kirchnerista como el de Juan Schiaretti, pero como un voto como para decir, voy a cumplir. No, que le tengo expectativa a Juan Schiaretti. El famoso tapándome la nariz. ¿Cómo? El famoso voto tapándome la nariz, te digo. Totalmente. Digo, bueno, a ver, ya está. Se me fue mi candidato, ahora veo qué hago. En definitiva se convierten en nuevos indecisos. Digo, no tienen una causa real de su voto. Y ese 5%... No creo que vayan a Massa en el marco de las generales. Sí pueden ir a Massa en el marco de un balotaje. En un balotaje que no sea contra Bullrich, que sea con un Milei. Creo que su límite es Milei. ¿Y ese 5% filo kirchneristas de Grabois, quedan con Massa o pueden buscar en las primarias, posterior a la primaria, acompañar a algún referente de la izquierda? No, creo que le van a dar utilidad al voto. Creo que van a quedar en Massa por el hecho de que no va a ser una interna sangrienta, va a ser una interna para que justamente se le mida a Sergio Massa el rol de la izquierda dentro del peronismo a la hora de conformar ese gobierno. Si Grabois hace 2 puntos, la izquierda no va a tener nada, espacio de quinta línea para abajo. Cristian, Si es una elección... ¿y la provincia de Buenos Aires, que es el desvelo del kirchnerismo? Bueno, es la madre de todas las batallas. Si usted me pregunta a mí cómo yo tengo pensado medir las próximas encuestas, que las vamos a hacer paulatinamente, es entender a la provincia de Buenos Aires literalmente como un traje a medida. O sea, yo no puedo medir a los candidatos a presidente en provincia de Buenos Aires solos. No los tengo que medir con el intendente, tampoco con el gobernador, Santilli, Kicillof, son todos decorados. La gente en la provincia de Buenos Aires elige a presidente y a intendente, el que va a cabeza de lista y el que maneja el territorio. Y ahí es donde realmente vemos los diferenciales. Si yo mido un ejemplo, porque estoy viendo varios municipios. Malvinas Argentinas, Leo Nardini tiene el 70% de intención de voto. Ahora, cuando lo pego a Massa, baja el 49%. Ergo, Massa tiene el 28% de intención de voto. Cuando lo pego a Leo Nardini, sube a 49%. Claro. Y Kicillof, en ese ejemplo, Kicillof, ¿dónde queda como jamón del sándwich? No, el corte de boleta no existe para categoría de gobernador, es ínfimo, es dentro del margen de error. El corte de boleta se ve en el intendente. Pueden googlear lo que fue la elección de San Miguel, por ejemplo. San Miguel, el corte de boleta que hubo en la boleta de Macri y después lo que pasó a nivel intendente. Macri perdió por creo que 7 puntos y el candidato Jaime Méndez ganó por 20. 27 puntos de corte de boleta. Es una historia para analizarla en detalle. Y creo que los intendentes son los únicos que tienen capacidad de corte de boleta en el conurbano. Con lo cual, vuelvo lo mismo. Como se elige gobernador presidente e intendente, bueno, también gobernador, senador, diputado provincial. La boleta es enorme en la provincia. Pero creo que el factor de medición son esos 2 actores. ¿Y por qué también traigo esto a colación? Por lo que pasó en San Juan. Lo que acaba de pasar en San Juan. La elección de mayo, donde se inhibió la candidatura de los gobernadores, pero se votó diputado y se votó intendente, el aparato se movió. El lema de UNIAC le ganó al de Gioja y incluso superó el lema solo de UNIAC al de Orrego. Diferencia de 20 puntos a favor del peronismo. ¿Qué pasó ahora que los intendentes se quedaron tranquilos porque ya estaban en sus elecciones? Claro. Acaba de perder el peronismo por 7 puntos. Sin duda. Cristian, gracias como siempre y seguimos en contacto. Muy amable ha sido.
a disposición. Ahí está Cristian Butía de CB Consultores analizando, bueno, cómo se viene esto. Tengo mensajes y después tengo un par de agradecimientos. Vamos con los mensajes. ¿Crees que Massa puede ser presidente? A ver,